Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Muy buenas noches, Daniel. A toda la gente, muy buenas noches. Mi nombre es Alexander. Daniel, Alexander. Yo soy servidor público, ¿cierto? Me encuentro en las montañas de Antioquia. Ok. Bueno, mi historia comienza hace como 7 días. Acá hay una garita de donde estamos en la base de nosotros, que es un cementerio, ¿cierto? Esa noche yo estaba prestando seguridad. Como a las tipo 3:30 de la mañana, una sombra de 2 metros totalmente negra, con los ojos rojos, pasó por detrás de nosotros. Estaba yo y otro compañero prestando seguridad en ese sector. Nos dio como ronda como hasta las 4:30 de la mañana. No nos hizo nada, pero tampoco sentimos nada malo. Llevamos 3 noches que no hay una entidad que no nos deja dormir. En estos momentos me encuentro en la misma garita. Pues dicen los sucesos las brujas. Anoche estábamos durmiendo, compañero con el que yo duermo en la garrita, como se dice nosotros, no nos dejó dormir. Prácticamente era como si estuviéramos acostados, los ojos abiertos, escuchando las cosas, pero no nos podíamos mover. Ajá. En estos momentos pasó lo mismo. Un compañero gritó, pues fuimos a auxiliarlo. No vimos nada, no se podía mover, como si estuviera dormido, y pues se están escuchando en esos momentos pasos, mueven las cosas, como si nos susurraran a los oídos. Pues paso a revista ahorita y pues me encuentro con eso y no nos encontramos nada, solamente estamos el compañero y yo, y estamos escuchando realmente cómo nos mueven las cosas. Alexander, ¿por qué cree usted que, y me saluda a sus compañeros, por favor, que en los batallones, en las garitas, en el ejército, suceden tantas cosas paranormales? ¿Cree usted porque es estar en la montaña, en el campo, como dice usted que está en la montaña de Antioquia? ¿O algo las brujas tienen hacia ustedes? ¿A qué conclusión llegan ustedes? Porque primero que hablarán mucho estos temas entre sus compañeros. ¿A qué conclusión Y llegan? claro, sí señor, claro. Pues en estos momentos nosotros nos encontramos aquí, hay muchas masacres. Pues la base de nosotros está ubicada como una especie de morgue, y al frente tenemos un cementerio. Ja. Pues decimos que es prácticamente por eso, porque hay muchas muertes que han pasado acá, muchos compañeros. Y prácticamente yo no creo en eso, créanme que yo no creo en eso. Y pues hasta que, como dicen, hasta que no le pasa a uno, no ve la experiencia. Y pues en esos momentos nos está pasando. Y pues prácticamente es algo que nos pone los pelos de punta a más de uno. Alexander, le voy a hacer una pregunta a sus compañeros. He oído militares, policías, bueno, que están ahí como en el tema del conflicto armado y todo esto, y uno dice, qué miedo, por lo menos, a mí me da pánico esa vaina, es una gallina. Eh, ¿Usted o sus compañeros le tienen más miedo a lo paranormal que a lo real? Que debería ser lo contrario. Dice, téngale miedo a los vivos, téngale miedo a un enfrentamiento, a quedar herido, quién sabe, algo más. Pero hay militares que me dicen, no, tripas, a mí el enfrentamiento eso no me da miedo, eso lo disfruto, miedo que me salga una bruja o un fantasma. Y uno dice, La verdad, ¿cómo? ¿Y usted, cuál es la su verdad, caso? es un enfrentamiento, créeme que la adrenalina lo hace correr a uno, ¿cierto? Ujú. Pero yo usted que lo cojan desprevenido, usted ve algo, como le digo, hace días que vimos ese ente, créame que queda uno como que aquí qué pasó, o sea, le reinició uno el Windows. Después de estar viviendo ya esto, como usted decía, de pronto no creía hasta que lo empieza a vivir, ya se empieza a proteger con algo, ¿creen las protecciones? La verdad, no,
prácticamente lo único que hace es, el compañero es el fusil y esa es la reacción de uno, pues. Pero digo, temas de oración, un Cristo, alguna cosa, nada de eso. No, Dani, la verdad, o sea, yo tengo mi pensamiento de libre albedrío y pues todo lo que dice más de uno que dice la Biblia, pues como se dice, he investigado y por mis propios medios dice que se ha modificado, entonces creer en la palabra de otro hombre es como creer en algo que otro está contando. Ok, Alex, pues Alexander, gracias por participar. Me saluda ya a sus compañeros, ¿no? A todos. Dale, Dani, dale. Dios lo bendiga. Hágale, mi hermano. Gracias igualmente a todos esos hombres, mujeres que están allí en las montañas, batallones y todo. Yo sin pánico, un enfrentamiento, uno empezar a ir un tiroteo, salgo corriendo como un chichicuilote para meterme en un hueco, en una madriguera, pero estos hombres muchas veces dicen, no, a mí eso no. Miedo al espanto, tripas, miedo al diablo, miedo a la bruja. Bueno, cada quien con su creencia y sus miedos. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola, Tripas, buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. Gracias ahí por esperarnos. Cuéntenos su historia. Bueno, te voy a contar algo, te voy a contar dos historias. La primera historia, primeramente, donde yo trabajo, acá en Pereira, en un call center, desde que yo llegué, me han empezado a contar la historia de los fantasmas que habitan ahí, que asustan a la gente y todo eso. Entonces yo empecé a preguntar de qué se trataba, los fantasmas que habitaban ahí. En el call center donde yo estoy, acá en Pereira, que fue uno de los primeros que llegó acá a Pereira, se llama Telemar. Antes de ser ese call center, antes había como una cosa de carros, vendían carros y arreglaban carros, como un concesionario. Sí. En la parte de abajo, donde nosotros nos dan la formación inicial, antes de entrar al call center, era la parte como de la mecánica, donde arreglaban los carros y lo tenían eso. Cuenta alguien que hace mucho tiempo una señora se fue con un niño y que un carro de esos, que el niño estaba por ahí, un carro de esos se soltó y le cayó encima y lo mató. Y que el espíritu de ese niño se refleja en muchas partes y que siempre mantiene asustando. Yo voy a tratar de ver si lo puedo grabar, si puedo sentir, si puedo sentir alguna actividad paranormal para estarme comunicando con ustedes y dársela a contar. Claro, buenísimo. Eso es una. La otra, un tiempo conocí unas personas que ellos trabajaban la brujería, pero en estafa. Entonces, ellos hacían una página web en Perú y la gente allá, como cree mucho en este tema, lo que hacían era hacer una página web la que decía, recibe tu consulta primero. Entonces ellos escribían y llegaba directamente a un WhatsApp de una SIM card que uno compraba. Activaba uno ese WhatsApp y le escribían a las personas pidiéndole que favores, que querían saber esto o aquello. Entonces lo que hacían estos compañeros con los que yo trabajaba era, compraban velones negros, blancos, y imprimían la foto de la persona. Por ejemplo, usted quería que amarrara a alguien, pues enviaba la foto de suya y la de la persona. Y lo que hacían era que cogían una parte donde prendía fuego, pero debajo tenían una cosa de música. Al poner la música, sí, las llamas empezaban a cambiar de color y hacerse más grandes. Entonces eso les daba como la potestad de que realmente se estaba haciendo un hechizo, que algo pasaba. Y uno, a través de algo que se llama yape, como decir el nequi aquí en Colombia, pero es en Perú, sí, empezaba a pedirles plata a la gente, que para velones, y que para una cosa, y que para la otra, y así sucesivamente. La gente enviaba 100, 200, 500, 1000 soles, que podría ser 2, 3 millones de pesos.
y era constante, o sea, era muy constante. Entonces mantienen, eso es parte, pues más que todo de la brujería. Yo no creo mucho en eso porque partir de trabajar en eso, me di cuenta que solo es estafa, que solo es jugar con la ideología o la creencia de la otra persona. La mayoría de las personas que dicen ser brujos o que saben muchas cosas, yo también soy un poco escéptico y lo haría como lo haces tú. Ah, usted es brujo, listo. Dígame todo lo que usted quiera saber de mí, pero yo no le digo nada. Y realmente no van a poder, porque uno, para poder generar ese tipo de estafa o de crear una idea en el subconsciente de la otra persona que uno le está diciendo la verdad o lo que ellos quieren escuchar, es porque te hacen preguntas de choque, preguntas claves, como eres soltero, tienes a alguien, eres pobre, o en ese momento O la estás típica, desempleado. o la típica con la que muchos empiezan, te está trabajando alguien del pasado y ahí mismo la persona empieza a contar todo, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre la mayoría de las personas que hablan de brujería, o que dicen ser brujos, o que dicen ser chamanes, o la típica que se ve actualmente, que es la de esas personas que andan con plumas y andan en la calle y que cogen un muñeco y que lo ponen a fumar y que el muñeco fuma. Lo que realmente están haciendo ellos es robarse la atención de las personas. Recuerda que eso es lo más poderoso. En el mundo lo más poderoso fuera de una bomba atómica es una idea, implantar una idea en una persona. Voy a poner un ejemplo como para que los oyentes entiendan. Hagamos de cuenta que tú, Tripas, tienes una venta de pizzas y que tú eres el mejor, el que más pizzas vende en Bogotá. Ajá. Pero llego yo y te digo, oye, Tripas, ¿por qué en vez de echarle sal a las pizzas, mejor no le echas paprika? Te vas a ver más rico. Ahí existen dos tipos de personas. Las que toman la idea y le dicen, no, pues si él me lo dice, pues implementémoslo. O la que dice con egocentrismo, no, oigan a si es que yo soy el que más pizzas vende en Bogotá. Sí. Pero la idea ya está implantada. En algún momento en el que él esté yendo mal, en que quiera innovar o algo, él va a pensar en lo que yo le dije, lo de la paprika o lo de innovar, y lo va a hacer. Ahí las personas siempre van a llegar a ese punto. Después de yo implantarle una idea, me le empiezo a robar la atención. Por eso en Bogotá se da lo de el cosquillo y todo eso, porque mientras se tocan el brazo derecho, te roban el bolsillo izquierdo, y es a donde tus ojos pueden ver, porque es ahí donde tú tienes la atención. Y eso funciona igual en todo. Los que van a los centros de espiritismo y te roban la atención haciéndote mirar con una cosa, mientras acá ya están cuadrando otra, y cuando volteas entonces sale la llamarada, y ahí sí es verdad, y eso es verdad, y yo creo en eso. Es que realmente es solo robar la atención, implantar una idea, un buen manejo de un verbo y la implantación de una idea, nada más. De eso se trata todo el resto de estafas. Programación mental. Programación, de eso se trata las sectas. Por ejemplo, los que van a iglesias cristianas, católicas, pentecostales, los que van a lo mismo. Es lo mismo porque yo crecí en una iglesia cristiana viendo con una persona que supuestamente se hace llamar iglesia. Porque la iglesia no es cuatro paredes, sino la iglesia es entre tú y yo, algo vivo, algo que se siente. A eso se le podríamos llamar iglesia. Pero la mayoría de las personas necesitan estar dentro de cuatro paredes para sentirse seguras. Porque como el que da la oración, el manejo del verbo, los obliga a encerrarte en un lugar para que tú no pienses, no actúes, no tengas raciocinio y no tengas una conciencia de lo que tú crees, sino que a través del verbo, al implantarte una idea, vas a creer en lo que yo te diga. No sé si escuchaste, pero en Pasto, una vez un padre que le decía a sus feligreses, a las mujeres, que se lo tenían que chupar, perdón la palabra, porque la leche de él era bendita.
y ellas lo hacían. No, y sectas en el mundo, cantidad que empiezan a envolverlo a usted que tiene que hacer ciertas cosas, lo uno, lo otro, hasta que lo programan, ¿no? Programación neurolingüística, tal vez, que nos programan la mente. Nos queda todavía una hora. Diego Montaña, señor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué nos quiere compartir usted? Buenas noches, tripas. Primeramente, buenas noches a su merced y a Esteban. Lo sigo desde que aparecía en Protagonistas haciendo el cartel paranormal. Uy, Me gustan mucho sus temas, qué clásico, son sí, muy señor. buenos. Nada, voy a contar mi historia y mi experiencia cercana hacia la brujería. En lo personal, soy una persona escéptica con la brujería y con los brujos y charlatanes. Desde mi experiencia, siento que fue algo real y lo que pasó fue, me voy a retomar desde antes de mi nacimiento en cuanto a mi familia. Eran 4 hermanos, los cuales tenían una, pues se puede decir como una secta o un salón de sesiones de espiritismo, donde invocaban a diferentes deidades, principalmente a las colombo-venezolanas, que son María Lionza, el Negro Felipe, el Indio Huacataipuro, sí, José Gregorio Hernández, de pronto también lo invocaban, donde a ellos se les metía ese espíritu en el cuerpo, les daba las respuestas o mensajes que necesitaban y pues el espíritu obtenía que su tabaco y se lo fumaba de una sola o su aguardiente que se lo pasaban de una. En una de esas, un espíritu maldijo a la familia y con que pues todos los hermanos iban a morir de maneras de hospital, de estar en cama, de enfermedad. Ha pasado, incluyendo a mi padre, y pues según eso nos cogía como a mi generación. La otra experiencia que fue cercana a la brujería y por la cual también se liga este tema fue siendo auxiliar de un brujo, que puedo, pues desde mi experiencia, asegurar que era un brujo real. Lo contacté por internet y me contactó, hice la entrevista con él. Lo curioso fue que, bueno, él tenía su casa de 3 pisos. En su casa él tenía 3 perritos y vivía con su pareja. Era una casa normal, tenía sus estatuas de las cosas que practicaba, muchas cosas religiosas de la Virgen y así. Olía muy rico, mucho incienso y pues vivía con sus 3 perros. Los 3 perros eran los más consentidos porque les daba comida fina, que pollo, que cosas así. Eh, entonces el brujo me contó más o menos cuáles eran mis funciones como auxiliar, que eran comprarle lo que él necesitaba, atenderles de pronto llamadas de personas y, y básicamente hacer también labores de pronto personales, no sé, ir a comprar el mercado o algo así. Eh, este señor, pues mis primeras labores o lo que primero me contó fue que él era, pues no me dijo propiamente que era un brujo, sino que era una persona que trabajaba con una persona ya fallecida, la cual él le llamaba Doña Rosa. Él dice que empezó con la falange de un dedo, la sacó del cementerio y la llevó a su casa. Posteriormente, al contactarse con ese espíritu, él decía que se metía porros de weed o bueno, muchas cosas como para entrar en ese trance, en ese contacto con ella, y ella le dijo a la final como que trajera todo su cuerpo a la casa. Lo que pasa con él y por qué puedo asegurar que de pronto es real, porque él tenía un cuarto en el 3er piso,
él me decía que él no era malo, que él de hecho hacía el bien, no sé qué tan cierto era. Eh, Él en el tercer piso tenía un cuarto donde tenía el cadáver de Doña Rosa, pero en un cajón. Nunca, pues obviamente abrí ese cajón. Soy una persona que le da mucho miedo estos temas, pero básicamente las funciones que él me pedía era ir al centro, a un centro comercial que de pronto Esteban puede conocer porque también le gustan estos temas, que es un centro comercial donde venden cosas de indígenas, cosas también de esoterismo, todas estas cosas relacionadas a la brujería. Entonces yo allá iba y mercaba, como cualquier otra persona. Entonces iba y le compraba que el tabaco dulce, que el tabaco amargo. Iba en el primer piso, habían los chamanes indígenas. Hay uno que todo mundo conoce en ese centro comercial que se llama el Taita, y el Taita era el que le hacía los bebedizos y me los envolvía en bolsas de cartón y así. Digo que es real porque el señor me pedía 2 veces por semana eh, ponerle su altar bonito. Eso implicaba comprar 500.000 pesos de pan dulce, flores, botellas de aguardiente, todo lo que les cuento de tabaco dulce, tabaco amargo, y las compras rondaban entre 3 millones, 4 millones, 12 veces por semana, 8 millones por semana. Entonces, yo, pues al señor lo contactaban gente del llano, gente importante, siempre llegaban en camionetas y así, pero el señor nunca fue como que con un consultorio abierto para todo el mundo. Entonces yo digo que de pronto puede ser real porque no me cabe en la posibilidad, o sea, nadie iba a ver el altar del señor, pero el señor invertía 3 millones de pesos para adornar ese altar solo para él. Entonces él me decía también como que cuando él quisiera plata él la podía obtener y así. Yo a la final me alejé de eso, el señor me despidió, no, nunca supe por qué, nunca le pedí explicaciones porque la verdad me da miedo, pero él básicamente me dijo que yo sí tenía la maldición de mi familia, que te conté anteriormente, y que básicamente tenía un entierro en el cementerio central. Nunca me tomé la libertad de buscar ese entierro o de tomar más iniciativa a buscar sobre el tema, pero esta es básicamente mi historia y cómo fui auxiliar de este brujo, que pienso que fue real porque no me cae en la cabeza que una persona gaste tanta dinero para adornar un altar de él. Muchas gracias, Dani. Oiga, bueno, señor Esteban Cruz, que no se me conectó, me quedé con ganas de preguntarle a usted, a ver si arrancamos por ahí antes de alguna historia que tenga. ¿Qué opina usted de los exorcismos? ¿Usted es creyente, Esteban, que espíritus, demonios puedan entrar en el cuerpo de alguien? No, realmente yo no creo en eso. Yo creo que existe. Ayer cuando me iba a conectar pasó algo muy extraño, que se descargó el celular y después cuando iba a cargar no funcionaba. Me salió un letrero que decía tarjeta SIM. No existe, no la reconoce. Y fue muy raro, ¿no? Me tocó reiniciarlo varias veces y no pude al final. Y siempre pasa eso cuando uno va a hablar del diablo y de estas cosas, siempre pasa algo, no sé por qué. Siempre se queda alguien atrapado en un baño. Nos pasó una vez en el cartel de la Mega, un satánico se quedó atrapado en el baño y no pudo hablar. Uy, me Siempre acuerdo me ha pasado tanto. eso. Un Sí, día con Stan estamos, invitamos a un satánico y entró al baño y nos tocó sacarlo. ¿Me acuerda que le cerraron la puerta? sí, y vino el vigilante y el vigilante tampoco podía abrir, o sea, fue muy raro. Siempre que uno va a hablar del diablo de los exorcismos, por lo menos a mí, me pasan cosas y ayer no pude comunicarme, la tarjeta no funcionaba. El caso es que yo sí creo, estoy completamente seguro que para las personas que viven esos trances, que llamamos nosotros los antropólogos trances, es real
que ellos sufren un estado alterado de conciencia. Que exista un demonio, no tengo ni idea, pero las personas sí sufren estados alterados de conciencia durante los trances con posesión. O sea, cuando ellos piensan que están poseídos, ellos tienen cambios físicos, espasmos, visiones. Ahora que existe un demonio, no sé. Muy bien, Esteban Cruz Niño, por opinarme sobre los exorcismos. Bueno, muy bien, Esteban. ¿Alguna historia que nos quiera relatar el día de hoy? Sí, les tengo 3 historias, 3 noticias rápidas que me parecen bastante interesantes. Una tiene que ver con algo muy raro que pasó en Paraguay. Paraguay es un país que está al sur de nosotros y allá que es muy barato. Colombia es un país barato, pero Paraguay es más barato todavía. Y en una zona que se llama Itapúa pasó algo muy raro. Un señor allá en la zona de San Pedro de Paraná, hace poco tiempo, estoy hablando del mes de abril, el tipo tiene ganadería. En Paraguay hay mucho ganado, allá son planicies, el Chaco y demás. Y entonces el señor estaba allá en Itapúa, en esa zona de San Pedro de Paraná, y él tenía ahí su ganado cuando vio que nacieron unos terneros y empezó a tener un ternero y lo empezó a alimentar, pero se dio cuenta que ese ternero Holstein, blanco con negro, era muy raro y se dio cuenta que algo raro le pasaba a ese animal, que el animal se movía de un lado para el otro cuando era bebé y aún así lo siguió alimentando y creció y empezó a cambiar y a cambiar. Y allá se han dado cuenta, escuchen muy bien que esto es muy demente, que se trata de un animal que tiene 2 cabezas. Es un ternero de 2 cabezas, escuchen muy bien, tiene no solo 2 cabezas, sino 4 ojos, los ojos se mueven para los lados, puede ver, solo un cuerpo con 2 cabezas y tiene 3 bocas. De cada cabeza le sale una boca y de la mitad le sale otra boca con dientes. Las fotos son impresionantes, se las voy a enviar a personal a usted, Daniel, por WhatsApp para que vea ese ternero extraño de 2 cabezas. Lo raro es que los veterinarios lo han visto, dicen que funciona. El estómago solo tiene uno, solo tiene para orinar una parte, para defecar una parte, pero sí tiene 2 cabezas y el cerebro funciona, el cerebro está funcionando y puede caminar. Es un ternero de 2 cabezas. En Colombia tuvimos uno, lo disecaron cuando murió y lo tuvieron mucho tiempo exhibido en lo que es el Planetario de Bogotá y ahora lo tiene la Universidad Nacional de Colombia. Pero este es impresionante porque sigue creciendo y dicen que puede llegar a ser una vaca grande de 2 cabezas. Mucha gente asocia cuando pasan este tipo de cosas, están en la naturaleza con el diablo, ¿no? Mucha gente lo ve mal, dice que viene, mejor dicho, poseído cuando hay un nacimiento así de esa manera. Mucha gente castiga eso diciendo que son cosas del diablo, ¿no? Sí, sí, hay gente que dice que esas malformaciones que hoy sabemos que son genéticas se daban por brujería, por ejemplo. Y hay un caso muy famoso, un señor que se llamaba John Merrick. El esqueleto de John Merrick era terrible, o sea, lo tuvieron en un museo. Era un señor inglés que le llamaban el hombre elefante. Y le llamaban así el hombre elefante porque ellos creían en ese tiempo que este señor que tenía una enfermedad de deformación muy fuerte, Joseph Kelly Merrick, ellos creían que la mamá cuando era niña había visto un elefante o había sido atacado por un elefante, porque cuando él nació tenía un brazo como un elefante y la cara deforme como un elefante. Hoy sabemos que se llama el síndrome de Proteus. La cosa fue tan loca y el tipo era tan deforme que lo mostraban todo el tiempo en los circos y la gente pagaba por verlo porque era deforme, o sea, la cara era bien deforme. Cuando murió, lo disecaron y lo tuvieron colgado en el esqueleto dentro de un museo. Muy bien, historias de Esteban Cruz Niño, gran escritor de terror. Está aquí en el cartel pasando a contar un par de historias como lo hacen ustedes, nuestros amigos
oyentes. ¿Alguna otra historia, Esteban, para la noche de hoy? Sí, señor, vea, hay una cosa muy loca que es un misterio que todavía no se descubre y se ha vuelto de moda de nuevo, y es que hay un pueblo en los Estados Unidos, ¿saben? Los pueblos para los que viven en Estados Unidos, en muchas zonas, no en todas, pero en la mayoría, no hay gente en la calle. O sea, eso es, usted va en carro para todos lados, no es como aquí que, ay, voy para la tienda, ay, vaya un mandado, ay, no, eso es desolado, no se ve gente caminando en la calle, la gente coge el carro hasta para ir al supermercado, o sea, eso es así. Y hay un pueblito en Virginia, cerca a otro pueblo famoso por temas paranormales que se llama Point Pleasant, donde se aparece supuestamente una criatura que se llama el Mothman, que es una criatura que no tiene cabeza, que tiene dos ojos rojos en el cuerpo, en el pecho, que tiene alas negras, que asusta a las personas, y cuando aparecen ahí hay un montón de tragedias. Bueno, ahí cerca hay un pueblo que se llama Glen Allen en Virginia. En el año 2019 empezó a pasar algo muy raro. La gente estaba en su casa y cuando se levantaba el otro día y abría la puerta para salir, encontraba un monitor de computador viejo o un televisor viejo puesto en la puerta de la casa. Pasó en una casa, pasó en otra, pasó en otra, pasó en otra, pasó en 50, pasó en 60. Nadie sabía por qué les aparecía un televisor viejo, de esos televisores cuadrados viejos, al frente de la casa. La gente se empezó a asustar y ya eran 60 casas, y entonces pusieron unas cámaras para registrar qué era lo que pasaba, y la gente empezó a ver lo que estaba grabado ahí y empezó a sentirse muy asustada, porque lo que se ve es realmente demente, Daniel. Se ve un tipo como de 2 metros de altura, 2 metros 10, una persona muy alta, no en una grabación, sino como en 3 grabaciones, las pueden buscar, también se la voy a enviar para que usted la pueda ver. Y entonces la gente empezó a poner cámaras y se ve un tipo de 2 metros 10, 2 metros 20 grande, algo así terrible, como un tipo grande que viene siempre caminando, trae un televisor viejo en las manos o un monitor, se mueve como si fuera un robot, se ve como si fuera un robot caminando solo en esas calles desoladas, con un traje azul, con un overol azul muy raro pegado al cuerpo, lo trae y pone los televisores en las puertas de las casas. Pero eso es lo más demente, porque en los videos se puede ver que el tipo, en vez de cabeza, tiene un televisor. O sea, no sé si desarmó un televisor viejo y lo usa como máscara, pero parece que no tuviera cabeza. En los videos se ve, parece que tuviera en vez de cabeza un televisor viejo. Y uno dice, pero ¿cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo se puso esa máscara? ¿Cómo ve? Porque se ve que el televisor tiene vidrio y todo. Es como un hombre con una cabeza en vez de cabeza tiene un televisor, que dejó en 70 y pico casas televisores viejos en la puerta en ese pueblito que se llama Glen Allen en Virginia. Estados Unidos siempre aportando cosas tan extrañas, ¿no? Tan retorcidas, creo yo. Creería uno, por tratarse de Estados Unidos, Esteban, creería yo que no es nada paranormal, sino es alguien que quiere causar como ese pánico, ¿no? Allá se ven muchas historias de esas cosas, los psicópatas, gente así que uno dice se le cruzaron los cables, y de pronto es alguien así que quiere dejar historia, que lo llamen, que será que ya tiene apodo el señor televisor, cabeza de televisor. Sí, y empezaron a salir un montón de historias. Daniel tiene razón. Entonces ya le dicen que es el hombre cabeza de televisor de Glen Allen. Nadie ha podido saber hasta ahora quién es. Lleva ese overol y además nadie sabe pues por qué lo hace. Puede ser alguien que sea un bromista, un loco, pero también un montón de historias de gente que dice que es un robot, que es como si fuera un robot, o como que si es una aparición que les deja esos televisores. Nadie sabe por qué. Qué extraño eso. Pues Esteban Cruz Niño, como siempre, sumándose aquí al cartel de la Mega con sus historias, sus datos, sus opiniones.
siempre agradecido porque sus aportes son muy valiosos. Cristian, buenas noches, bienvenido. Hola Dani, buenas noches. Bueno, primero felicitarlo por el programa, lo escucho desde el año 2012. Gracias, señor, muy amable y bienvenido. ¿Y qué historia nos quiere compartir hoy? Bueno, Dani, era más para participar en cuanto a lo que usted estaba hablando hace unos cuantos minutos acerca de las predicciones y la dificultad que siempre ha existido en la exactitud y la precisión de las predicciones, ¿no? Porque nadie ha podido hacer predicciones, digamos, con tanta exactitud. Tal vez en algún momento se habrá presentado alguna casualidad, ¿no? Pero usted hablaba acerca de la Biblia y pues la Biblia ha sido utilizada precisamente para esto. Muchas personas se han puesto en la tarea de elaborar teorías de predicciones en cuanto al fin del mundo o sucesos alrededor del mundo. Pero bueno, yo soy teólogo y pues me he dedicado a estudiar la Biblia. Y lamentablemente pues la Biblia no fue escrita con ese fin. Hay en algunas religiones pues se toman la tarea de, digamos, hacer sumas, cálculos de números que aparecen en la Biblia, pero lamentablemente pues nosotros nos hemos dado cuenta que muchos de esos cálculos han fallado, han fracasado, como el caso por ejemplo de William Miller, que por ahí por el año de 1840 y algo, no recuerdo exactamente, dijo que el mundo se iba a acabar y bueno, aquí estamos todavía y así muchas personas en la historia han tratado de hacer predicciones utilizando específicamente la Biblia, pues lamentablemente la Biblia no está para eso. Yo recuerdo, Dani, hace algunos años, no sé exactamente cuánto, llamó un muchacho diciendo que las páginas de su Biblia se habían abierto por una brisa y él se detuvo en una página y había dicho que Bogotá que iba a haber un terremoto, yo no sé en cuánto tiempo en Bogotá y que Bogotá se iba a destruir. Y bueno, ahí está Bogotá, ha pasado de todo, pero no ha pasado un terremoto como el que describió el muchacho, ¿no? Entonces, lamentablemente, Dani, la Biblia ha sido mal utilizada para ese sentido. Jesús, ya para terminar, Dani, Jesús le preguntaron los discípulos, bueno, ¿y cuándo será el final de los tiempos? ¿Cuándo será el cumplimiento de estas señales? Y Jesús les dijo, mire, a mí no me corresponde esto, solamente al Padre. Ni siquiera Jesús en ese momento hizo una predicción, pudiendo él perfectamente hacerla. Él no dijo, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al Padre. Entonces, sí, la Biblia, Dani, no sirve para eso. Hola, buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, Dani, esta historia que te voy a contar hace mucho tiempo la quería compartir, pero es algo complicada porque sé que aquí también escuchan muchas personas creyentes a la religión católica y gracias a la persona que te voy a contar, me alejé como de esa religión. Resulta que tuve una amistad con alguien, un muchacho, pues ya tenía más de 30 años. Yo pensé que era una persona común y corriente, sí me generaba pues era muy misterioso, nunca me invitó a su apartamento, pues al inicio no. Después de eso pasó el tiempo y una tarde me dijo, encontrémonos pues en Medellín. Yo vivo cerca de Medellín, yo estaba en Medellín paseando. Me dijo, encontrémonos en cierta parte y lo que vas a escuchar o ver, no me lo cuestiones por ahora, me lo cuestiones dentro del carro. Entonces yo le dije, listo, normal. Vi que se cambió de camisa, se colocó una negra muy formal. Salimos del carro y ingresamos a una parte donde venden muchas cosas religiosas y
me quedé sorprendida cuando muchos lo trataban como, hola padre, o sea, como si fuera un sacerdote. Listo, bueno, yo me quedé callada, él cambió totalmente, o sea, la persona que conocí en un inicio y a la que ingresó a ese lugar eran totalmente diferentes, entonces yo pues me hacía mil y un preguntas. Él se reía, me miraba y se reía, y cuando nos regresamos, él compró algo e ingresamos al carro, me dijo, ¿ya estás preparada? Y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué te están diciendo padre? Me dijo, es que no conoces una parte de mí y yo no soy padre, yo soy obispo. Entonces yo me reí, yo no le creí, pero a la vez con lo que me pasó ahí, pues le dije, ¿pero por qué me lo ocultó? Me dijo, no era el momento. Listo. Me dijo que fuéramos al apartamento y fuimos al apartamento de él. Al ingresar, me enseñó un altar que le tiene, porque esa persona todavía además que la debe tener, del cacique Guaycapuro, cacique de Venezuela. Ajá. Y le tenía una velita y pues una copita de licor que proviene de allá. Entonces dijo, le voy a colocar estos dos tabacos. Entonces se los colocó. Y nos fuimos para la sala, él estaba preparando algo para comer, estábamos hablando, yo lo estaba cuestionando, todo lo demás, cuando empezó a oler a eso, entonces él dijo, ya está fumando, y yo, ¿quién está fumando? Y me dijo, mi cacique. Entonces yo le dije, pero es que tú le tienes, bueno, estábamos hablando también de eso, y bueno, para resumirte, me dijo, venga, mire, entonces a mí me daba mucho miedo, pero finalmente fui y por un lado del tabaco, no en toda la punta, sino a un lado, se veía, o sea, yo vi cuando los colocó sin encender, o sea, los colocó en un plástico blanco y no los encendió, los dejó ahí con la copita de licor. Entonces, cuando yo fui a mirar, no estaba encendido en la punta, sino a un lado. Y dije, no, seguro fue pues algo para meterme miedo, bueno, normal. Entonces él dijo, esperemos que sea a las 12 de la noche. Y yo le dije, ¿para qué? Me dijo, no, esperemos que sea a las 12 de la noche, yo te cuento. Ya era de noche. Cuando se llegó a las 12 de la noche, me dijo, colócate ese trapo en la cabeza, me lo coloqué. Me vas a acompañar, te vas a quedar allí en una esquina. Y vi que cogió al cacique, lo colocó, él se colocó otra ropa, o sea, sí, algo loco, y colocó al cacique una foto de una muchacha, empezó a hacer una oración. Él dijo que quería, pues en la oración decía que quería que la nena volviera del arrastrado, humillada, bueno, en fin, yo le dije, ¿por qué le está haciendo eso a ella? Entonces me dijo, no, ella me hizo un daño y yo quiero que regrese. Entonces empezó ahí a tomar ese licor y a fumar y se reía, entonces me miraba, yo le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, le gustas al cacique, porque físicamente te pareces a la mujer que él tuvo, pues según él mató a la mujer y al hijo, no sé, no he visto la historia del cacique, pero me dijo el cacique que te pareces, o sea, le gusta tu presencia, por eso te tengo aquí, porque cuando te vi, te pareces a la mujer que él tuvo, con el cabello largo, la piel morena, entonces yo en la esquina estaba muerta del miedo, él estaba haciendo eso y empezó a fumar, cogió el tabaco que ya estaba fumado por el cacique supuestamente, y ese fue el único que no encendió. O sea, él lo intentó encender y entonces dijo, no, dejémoslo porque ese es únicamente del cacique. Después de que hizo su oración y todo lo demás, pues el apartamento quedó ensolvado a eso, a ese tabaco. Y yo le dije, ¿es en serio? O sea, yo todavía no me lo creía porque yo estaba pues nerviosa, yo decía, me tengo que salir de aquí. Y me mostró las sotanas del como obispo, pues, pues me salté, eso me lo mostró antes de la oración que le hizo a esa muchacha.
me mostró las sotanas de él, unos videos de él dando misa, incluso me mostró unas sotanas de monja, porque entre ellos tienen esas sotanas para cuando están con mujeres, pues se las colocan y que eso las hace ver como la Virgen María y les genera más placer. Erika, ¿al final usted cree que él sí tenía poderes y todo eso o le estaba metiendo cuento y labia para que pasara algo entre ustedes dos? Pues, o sea, nunca se sobrepasó, pero yo creería, o sea, yo en mi concepto, si antes de que yo supiera de que él era así, sí creo que él tiene su poder, porque incluso, pues por varias razones, él también es exorcista. Y pues gracias a Dios, pues me salí con un cuento de ahí del apartamento, no pasó nada gracias a Dios, pero me alejé de él después de eso. Y yo digo que lastimosamente, pues es un obispo, o sea, es mucho más alto que un sacerdote el cargo que tiene, y lastimosamente ver los videos de él cuando estaba haciendo misa y con su traje, su sotana, y yo decía, la gente pues alabando a una persona así y creyendo la santa, porque lastimosamente hay muchos fanáticos que los considera así. Y a mí me asustó el tema de ese cacique, y ver cómo le juega a ambos bandos es muy terrible. Pero de que sabe algo, sabe, porque yo siento que de alguna manera me embaucó a mí y pues no me logré salir de eso. Muy bien, Erika, muchas gracias por compartir su historia hasta ahora. Carla Arias, señorita, buenas noches. Bienvenida, ¿cuál es su historia? Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias, bienvenida. Gracias. Dani, pues la verdad, mi historia es algo rara. Mi familia, tanto mi papá, mi mamá, mi abuela y una tía tienen, pues por decirlo así, el don de ver gente o ver cosas. Ajá. Y pues yo desde pequeña, ellos se dieron cuenta que al parecer yo también lo tenía, porque pues ellos decían que yo jugaba con niños o con niñas, o le decía, mamá, mira, ya hay algo, y pues pensaron que era, por decirlo así, algo imaginario. Pero con el tiempo, a medida que yo fui creciendo, pues yo también ya más consciente, 14, 15, 16 años, me di cuenta que pues no era normal. Bueno, resulta que yo ya me acostumbré a ver como cosas, como sombras, como, no sé, por decirlo así, gente que pasa y yo digo, y está vestida de blanco, y pues muchos van a decir, no, es mentira, pero pues yo a mis 19 años conseguí pareja. Sí. Y nosotros somos de un grupo motero, somos motociclistas. Ok. En la cual nos la pasamos viajando por todos lados. En una ocasión nos reunimos un grupo y nos fuimos a conocer, por decirlo así, un mirador. Pero nos perdimos y fuimos a ver un mirador, pero pues era solo, nadie estaba ahí, estábamos solo nosotros, y esta vez habíamos ido en carro, no habíamos ido en las motos como normalmente lo hacemos. Estábamos todo el grupo aparte cuando alguien se le dio por grabar. Grabamos de todo. Nos dijimos en recocha, ve qué tal aparezca algo en el video más adelante cuando lleguemos a la casa. Pues en un momento a otro empezamos a sentir un frío maluquito, nos fuimos para la casa y cuando revisamos los videos efectivamente se miraba sombras que no habíamos visto en ese momento. Yo tengo el video. Pues se miraban dos sombras dentro del carro y nos pusimos a ver el video detalladamente y todos estábamos reunidos, nadie estaba en el carro. Nos ha pasado muchas más historias así, pues por lo que viajamos de noche, hemos visto muchas sombras y pues ya mis compañeros
como que ya me conocen. Por ejemplo, yo hago caras a la hora de ver algo y ya pues mis compañeros me conocen y me preguntan, Carla, ¿qué viste? Y yo le dije, mira, y tenemos muchísimos videos donde aparecen sombras efectivamente. Muy bien, pues Carla Arias, muchas gracias. Los que me quieran compartir videos con sus historias lo pueden hacer a través de mi Instagram, Dani Tres Palacios, con el número 3, Dani Tres Palacios. En privado me escriben, Dani, acépteme para enviarle un video, una fotografía, para compartirla con el resto de la comunidad del Cartel de la Mega y la podamos ver. Charlie, está en la línea telefónica, buenas noches. Hola Daniel, buenas noches para ti, para Paul y para toda la audiencia. ¿Qué me le pasó con el manos libres, con el micrófono, el celular que desde ayer lo tiene chuquiciado? ¿Cómo va? Se lo vendí a Xavier Piñeros. Uy, no, el de Xavier sí es más grave todavía. No, no, no. Pero bueno, Charlie, bueno, bienvenido. ¿Qué nos quiere contar la noche de hoy? Mira, pone que es que ayer escuchando a Goku, pues que me causó mucha risa, pero mira que entre la risa y lo que él contaba es cierto, que la gente se deja engañar muy fácilmente. Ahora, volviendo al que, digamos, tocando el tema de ayer del exorcismo, hay enfermedades que son mentales, como la esquizofrenia, como la paranoia, pero ¿qué es lo que ocurre acá, Daniel? Hay algo que los seres humanos, todos nosotros tenemos, y es la esencia. O sea, acá nos especificamos cada uno por algo. Un ejemplo, Daniel puede ser muy risueño, Paul puede ser muy bailarín, puede ser otra persona, bueno, X cosas, y uno esa esencia no la pierde. Puede uno tener muchas enfermedades psíquicas, hablando con psicólogos y con psiquiatras, pero la esencia de la persona no la pierde. Se pierde momentáneamente, eso es como el Alzheimer. Se pierde por un momento, pero vuelve a aparecer. Cuando hay una posesión demoníaca, se pierde todo. Okay. Al punto que se ha visto que se pierde la vida. Mira que hay un caso que lastimosamente lo que tú decías, yo me apoyo en la tesis tuya, de que no hay ninguna parte científica que lo compruebe que existe un demonio como tal. Pero mira que hubo un doctor que se llama David Goldman de la Universidad de Yale, que él intentó hacer una investigación como a profundidad de las posesiones demoníacas, pero la iglesia no lo dejó. Entonces ahí uno queda como en la duda, o si existen o no existen. Pero yo también me pego en algo que yo lo viví, pero pues no lo voy a contar porque me alargo, de las posesiones demoníacas, y es lo que yo le decía de pronto a Edwin, que ayer comparto muchas cosas que dijo Edwin, pero hay una en la cual no le comparto, y es en que los demonios nunca se pueden personificar. ¿Por qué? Porque son espíritus. O sea, todas las personas que digan que han visto un demonio, y con el respeto que les tengo a las personas, sencillamente les digo que eso no puede ser cierto, porque son espíritus, como los ángeles. O sea, no podemos decir que los vemos porque son formas corporales. Ahora, que tanto los ángeles como los demonios pueden poseer una persona, sí la pueden hacer, pero desde la parte psíquica, de la parte mental. Que una vez yo te contaba a ti, Daniel, que uno se le hace parecer imágenes como el de la abuela de uno, como que le leen la mente. No es que se volteen o hagan como el exorcista, que voltean la cabeza o se tuercen eso. No, como tal, no, bueno, lo que yo vi no era así. Y pues como contrarrestar muchas cosas de los exorcismos que hacen los sacerdotes. Y es que dicen, ¿por qué los sacerdotes no se enfrentan contra los demonios? Porque es que un demonio no llega solo. Un demonio llega con muchas legiones de demonios. Un ejemplo, Annalise Michel, 6 demonios. Un ejemplo, Michael Taylor, 40 demonios. Un ejemplo, Anna Eklund, 20 demonios. Y los demonios vienen con sus legiones. Entonces, es técnicamente está muerta en vida. ¿Cómo se sabe que una persona está posesa? Siempre lo he dicho y me sigo parando en la misma línea por lo que he estudiado. Los ojos, las lenguas y el saxonismo. ¿Cómo se manifiesta una posesión demoníaca? Se empieza desde la vejación y hasta la infestación.
Entonces, cuando hay una infestación es cuando usted mira que hay moscos, zancudos, cucarachas, huele a podrido, etcétera. Eso es una infestación. Y cuando es una vejación es cuando empieza todo lo clérigo a expulsarlo. Ahora, mucha gente dirá, pero es que yo soy ateo. No, sí, claro, yo también entiendo que son ateos, gnósticos y todo eso. Pero siempre reconocerán una cruz o una estampa o un santo, por decirlo de alguna manera. Lo conocen. En el caso en esto es una repulsión a ellos. Entonces, eso es una parte de la posición demoníaca, pero bueno, el tema es muy largo, Daniel. Charlie, pues muchas gracias por participar la noche de hoy. Un abrazo gigante. Daniel, muchas gracias a ti y a todos. Feliz noche. Chao. Señor Andrés, ¿cuál es su historia? Ya puede encender su micrófono. Bienvenido al cartel paranormal de la Mega, que quería compartir su historia. Andrés. Dani, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, bienvenido. Bueno, Dani, pues rápidamente tengo varias historias, voy a ser muy... Compártame una que quiera. ¿Contarlas? Una que quiera, por favor. Listo, voy a hacer una. Yo viví en una casa en Cúcuta hace 2, 3 años. Sí. Vivía solo. Estaba en un aparta estudio. Estaba un día ya listo a dormir. Me giro a la habitación totalmente oscura. La puerta reflejaba la luz del primer piso. Me doy la vuelta a dormir y bueno, no tenía así mucho sueño. Me pongo a mirar el celular, abro la cámara para un selfie en el Instagram, miro hacia la cámara, da hacia la puerta y veo lo que para mí era una mujer ahí parada en la puerta. Lo veía como un cabello largo y una persona ahí. Me asusté. Yo, raro. Me salí del Instagram, me paro, no veo nada, veo la luz, pero no veo a nadie. O sea, vuelvo y adopto la misma posición en forma para decir, vamos a ver si fue como el dedo mío que estaba haciendo una sombra, no sé. Pero para usted, esa mujer que vio, sí, mejor dicho, podríamos llamarlo como un fantasma. Pues era muy real, o sea, muy una persona. ¿Por qué cree usted que se le apareció a usted esa mujer ahí? Es que digamos que hay algo más ahí. Vuelvo y adopto la misma posición, miro hacia atrás, no veo nada, veo la puerta. Ajá. Y en el celular sí la miro. Y yo dije, pero es una sombra. Cuando me quedo mirando en el celular, no hacia la puerta, sino al celular, se mueve de un lado hacia el otro. Puta, me asusté. Listo, lo dejo quieto y ya no me volví a parar, guardé el celular y no volví a mirarlo. Me acuesto a dormir. Cuando estoy como entrando en el sueño, siento que una mujer desnuda se me sube encima y se me sienta en la cara y me coge con las manos los brazos, pero con mucha fuerza, y no me deja mover. Pero es como entre un sueño y despierto, o sea, algo raro. Entre un sueño y despierto. Y lucho como para quitármela de encima, pues me la quito de encima, no me muevo, como un poco asustado, y me duermo. Al otro día me despierto, cuando me estoy bañando, los dos brazos con la forma de unas manos así morados. Pues mire, sí. Y pasó, y digamos, la historia muere ahí. Pero fue algo rarísimo entre dormido y despierto que los brazos los tenía morados con la forma de unas manos ahí, y eso fue algo rarísimo que nunca me volvió a pasar, pero
pero fue digamos, no tengo una respuesta para decir qué pasó, no sé. Pues Andrés, como muchas historias y muchos que participan en este programa que dicen, no sé por qué pasó, por qué pasaría eso, por eso les digo que cada quien a raíz de su experiencia puede sacar su propia conclusión.